Perfecto, bueno, entonces agradeciendo la invitación, ¿no? Del grupo de presupuesto público, ¿no? Para hacer esta breve presentación en donde, ciertamente, como ya ha señalado Carlos, ¿no? Hay mucho que discutir tanto en lo referente al frente interno como al frente externo. A mí me gustaría concentrarme fundamentalmente en lo que está sucediendo en el frente externo, ¿no? Reconociendo la realidad del Perú como una economía abierta, pequeña, vulnerable, fuertemente dependiente de factores que no controlamos, ¿no? Pero que sin embargo eso no quita de que son factores que deberíamos de tener en consideración en la planificación de nuestras políticas públicas, incluyendo, ¿no? La planificación de la economía, de la política económica, ¿no? De tal manera de tener planes de contingencias y mecanismos de resiliencia frente a estas situaciones. Lamentablemente, ¿no? Y aquí voy adelantando algunas de las conclusiones, es que en el Perú, como en tantos otros aspectos de la vida nacional, ¿no? El Estado y las políticas públicas, ¿no? Y más concretamente los encargados de esas políticas públicas llegan tarde, mal y nunca, ¿no? Entonces es muy preocupante que en este contexto global complicado que nos está afectando y que nos va a seguir afectando, ¿no? Dé la sensación de que nuevamente nos agarraron a contrapié, ¿no? Y que recién estamos tratando supuestamente de ajustarnos, pero que en realidad mucho de este supuesto ajuste o de adaptación, en realidad son simplemente medidas que ya se venían empujando desde antes para favorecer a determinados sectores y que ahora se utiliza como argumento, digamos, la crisis internacional que se está dando, y que en realidad ahí hay que preguntarse en qué medida eso efectivamente tendrá un impacto económico y social positivo para el Perú, o si simplemente es la manera, ¿no? El argumento, ¿no? El pretexto bajo el cual grupos, ¿no? Con intereses económicos y políticos buscan, ¿no? Pasar, digamos, sus beneficios propios, sus propuestas propias, ¿no? Aduciendo, ¿no? Esta situación de urgencia. Entonces ahí hay mucho para conversar, pero bueno, teniendo 30 minutos, vamos rápidamente con esta presentación del panorama, digamos, externo y cómo nos afectaría, ¿no? A ver, eh, partamos que después de la pandemia del COVID-19 en el 2020 y el proceso de recuperación en el 2021, ¿no? La economía global había ido marchando en un proceso de crecimiento moderado, ¿no? Insuficiente ciertamente, pero que de alguna manera tendía a estabilizarse. En ese contexto, ¿no? En ese escenario, el Perú no había particularmente destacado como un dínamo, como un ejemplo de crecimiento, ¿no? En realidad estábamos más o menos por los promedios, ¿no? Globales, los promedios regionales, un poco menos, un poco más, ¿no? Entonces, lejos están los días en los cuales el Perú, pues, tenía tasas de crecimiento del 6, 7, 8%, ¿no? Y se proclamaba el éxito del modelo, ¿no? Y la idea de que el Perú, ¿no? Estaba creciendo a un ritmo acelerado con respecto al resto del mundo y las promesas de que, bueno, en 5, 10, 15, 20 años el Perú alcanzaría un nivel comparable al de países mucho más desarrollados, ¿no? Ciertamente, y hay muchos factores externos que afectaron, ¿no? No solamente al Perú y al mundo, ¿no? En términos de la desaceleración del crecimiento, ¿no? La crisis del aparato económico global, pero también hay que reconocer que hay toda una serie de problemas estructurales de la economía y de la sociedad peruana que nunca se resolvieron, ¿no? Ni no se redujeron ni se compensaron adecuadamente durante las épocas de auge, ¿no? Y estamos hablando de temas como la informalidad, el avance de las economías ilegales, ¿no? Los bajos niveles de productividad, ¿no? La dualidad o brecha que existen entre aquellos sectores que se engancharon a la globalización y se beneficiaron y aquellos sectores que no fueron atendidos adecuadamente por el Estado y fueron dejados de lado. Creo que el ejemplo más palpable y patente es el caso de la agricultura peruana, ¿no? Con el sector agroexportador o agroexportador de la costa, ¿no? Vinculado a las grandes empresas y al gran capital, que se ha sido de alguna manera, ¿no? El preferido, ¿no? De las políticas sectoriales, mientras que el grueso del universo agrario representado por los productores, las comunidades, productores internos, pequeños productores, en realidad fue dejado un poco al abandono, ¿no? Ahora bien, las proyecciones de crecimiento, como ya he señalado, ¿no? Para este 2025 eran, digamos, moderadamente optimistas. Y digo eran porque este gráfico que ustedes están viendo son de las
proyecciones, ¿no?, de perspectivas de crecimiento de la economía global que presentó el Fondo Monetario Internacional en enero de este año. Ahora en abril, mayo, va a salir una actualización y es evidente que esta actualización va a tener cifras muy diferentes, ¿no? Y que esas cifras estarán revisadas a la baja, porque entre este enero del 2025 y este abril del 2025, en apenas 4 meses, el escenario ha dado un vuelco completo, ¿no? En términos no solamente del campo económico, ¿no?, sino también en términos geopolíticos, en términos de relaciones internacionales, en términos incluso culturales. Por eso es que ahora se habla de un cambio, que estamos en una fase de cambio de época, en un momento de quiebre, en donde, ¿no?, ya se constata, ¿no?, de que estaríamos en una fase de posglobalización, en donde los paradigmas y las promesas que se establecieron hace unos 20, 30 años, ustedes recordarán los lemas: un mundo sin fronteras, ya no necesitan pasaportes, ahora todos somos ciudadanos del mundo, vamos todos hacia una economía global. El famoso discurso del fin de la historia de Francis Fukuyama, donde decía: se acabó la evolución de las sociedades, aquí ya no queda otra más que simplemente economía al estilo capitalista y democracia al estilo occidental, y eso es punto, no hay otra. Bueno, la historia, ¿no?, y la realidad ha ido, ¿no?, decantándose y zanjando esas discusiones, y es claro que ahora estamos ante un panorama mucho más complejo, ¿no? Entonces, ciertamente hay que señalar de que esto va a ir cambiando, ¿no? Y la realidad es muy complicado el panorama, no solamente para el Perú, sino para el mundo. Entonces, ¿cuál es el principal factor, si pudiéramos identificar alguno, que ha generado o ha alimentado este vuelco en el panorama global, ¿no? Ciertamente aquí hay que tener cuidado, ¿no?, de no concentrarnos en ver el árbol y por eso obviar el bosque. En realidad ya el proceso de globalización, ¿no?, económica, política, social, que venía desde los años 90, ¿no?, en realidad ya venía arrastrando una severa crisis por problemas, carencias y contradicciones estructurales. Pero en ese sentido, ciertamente en este año, un factor clave, ¿no?, ha surgido como una suerte catalizador o acelerador de esa crisis. Un elemento que la ha evidenciado en toda su progresa, y esa es la entrada del gobierno de Donald Trump, ¿no?, la segunda fase del gobierno de Donald Trump, que asume a comienzos de este año. Y este gobierno, ¿no?, esta segunda fase de Donald Trump, ¿no?, es mucho más radical que la primera gestión, que fue el 2016 al 2020. Ciertamente la primera gestión de Donald Trump, ¿no?, fue una gestión que llegó de la mano de una ola populista, reivindicacionista, nacionalista, ¿no? Pero hasta cierto punto eso tuvo un comportamiento moderado, todavía tratando de jugar dentro de las estructuras tradicionales, ¿no?, del poder, ¿no?, no solamente en Estados Unidos, sino en la relación de Estados Unidos con el resto del mundo. Pero esta nueva gestión de Donald Trump es una gestión mucho más radical, ¿no? Y ciertamente, ¿no?, ya no juega por las reglas tradicionales que manejaban las estructuras políticas, las estructuras de las relaciones internacionales, no solamente dentro como fuera de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, de una gestión que entra básicamente al quiebre, y eso se expresó en una serie de medidas que tomó, como fue el cierre de USAID y el repudio de la cooperación internacional. USAID es la Agencia Internacional de Estados Unidos para la Cooperación, ¿no? Fue establecida hace más de 80 años, y más allá de los puntos críticos o negativos que se le pudieran afirmar, era ciertamente el mecanismo mediante el cual Estados Unidos establecía relaciones de cooperación y también de influencia, sin duda, ¿no?, con el resto del mundo, en particular con los países desarrollados. La decisión de Donald Trump de cerrar USAID fue extremadamente chocante, no solamente por el tema de cerrar la agencia, sino la forma como se hizo. Seguramente ustedes habrán visto en las noticias las anécdotas de cómo literalmente se cerró de un día para otro. En un momento dado, despidieron a todo el mundo, la página web fue como si la hubieran hackeado, en un momento estaba funcionando y al siguiente la borraron completamente. Entonces, eso delata no solamente, digamos, los objetivos y la voluntad, sino también las formas en que ahora se están desarrollando las políticas en Estados Unidos, ¿no?, de una manera
acelerada, de una manera tajante, ¿no? De una manera, digamos, extrema, ¿no? De la misma manera, otros ejemplos ha sido cómo Estados Unidos en estos momentos está quebrando su alianza, ¿no? Que venía desde la Segunda Guerra Mundial con Europa y que tuvo su máxima expresión en el establecimiento de la Alianza ¿no? Atlántica para la Defensa Común, la llamada NATO o OTAN, ¿no? Que en principio era el contrabalance, digamos, al bloque del Pacto de Varsovia, ¿no? Encabezado por la Unión Soviética, y que luego de la caída, ¿no? Del muro de Berlín y la desaparición de los gobiernos, de los estados socialistas de Europa del Este, en realidad de alguna manera la OTAN continuó y continuó creciendo y continuó en una política, en una lógica de enfrentamiento, ya no contra la Unión Soviética, sino contra Rusia. Y bueno, eso evidentemente llegó luego a tener un punto de eclosión y de conflicto como ahora se ve en la guerra de Ucrania. Lo interesante es que el gobierno de Donald Trump entró con una lógica en donde por un lado buscaba empujar ¿no? el establecimiento de una paz en Ucrania, ¿no? Detener la guerra en Ucrania, pero al mismo tiempo esto ha ido acompañado de una política muy agresiva y muy revanchista contra la Unión Europea y contra la OTAN, ¿no? Y de la misma manera no solamente ha sido contra Europa, en realidad podría decirse, contra el resto del mundo, Estados Unidos contra el resto del mundo, una política así, aislacionista y revanchista en donde no, no solamente es Europa, no solamente es China, también son los migrantes que llegan y no toman empleos y vienen de la seguridad ciudad, etcétera, ¿no? Todos esos argumentos no nativistas, revanchistas, ultranacionalistas, bajo los cuales no el gobierno de Donald Trump está en estos momentos no desarrollando, ¿no? Ahí podemos también ciertamente tener en cuenta, ¿no? Lo que ha pasado en el tema de la migración con una política muy extrema de liquidar visas, expulsión expresa de personas que habían entrado ilegalmente a Estados Unidos. E incluso se han dado algunos casos que han sido denunciados como excesos de personas que estaban legítimamente, legalmente en Estados Unidos y han sido expulsadas, o incluso que han sido llevadas ¿no? a la fuerza ¿no? y se encuentran en estos momentos en El Salvador, ¿no? Detenidas como si fueran criminales, ¿no? Entonces, ahí ciertamente es un estilo de gobernar, es un estilo de aplicar políticas a rajatabla que preocupan. Pero dentro de este panorama, ¿no? La pieza fundamental ha sido la virtual declaración ¿no? de una ofensiva comercial de Estados Unidos contra literalmente el resto del mundo. Hay que recordar que hace 30, 40 años fue paradójicamente Estados Unidos quien inició el gran proceso de integración económica global, ¿no? Con una ofensiva que se tradujo en el establecimiento de múltiples acuerdos o tratados de libre comercio con los países alrededor del mundo, entre los cuales estaba incluido el Perú. ¿No? El Perú ciertamente, y eso hay que recordarlo, uno de sus primeros, si no el primer tratado de libre comercio que tuvo fue con Estados Unidos hace ya prácticamente 20 años, que fue el modelo bajo el cual luego todos los siguientes tratados de libre comercio con la China, con la Unión Europea, con el Mercosur, con Japón, con la India, etcétera, etcétera, ¿no? Se han desarrollado. Entonces, estamos hablando de una estructura, ¿no? De gobernanza económica y comercial global que fue construida no a pesar de Estados Unidos, que no fue construida contra la opinión o contra la voluntad de Estados Unidos, sino que fue construida por el mismo Estados Unidos. Y esa estructura levantada por Estados Unidos está siendo ahora destruida por el mismo Estados Unidos, ¿no? Por el mismo gobierno de Estados Unidos. Y la expresión principal de ello fue, ¿no? Hace una semana escasa, en que el gobierno de Donald Trump anunció la imposición de un arancel universal del 10% a todos los productos que ingresaran ¿no? Al mercado norteamericano de otros países, De hecho, seguramente ustedes han visto en las noticias que incluso han habido casos anecdóticos en donde no se han impuesto estos aranceles a países que en realidad son islas deshabitadas, que no tienen población, ¿no? Es decir, ha sido una decisión unilateral, sin negociación, sin acuerdo, sin consulta, en donde sencillamente Estados Unidos, bajo la lógica, ¿no? De defender sus intereses frente a lo que considera, ¿no? Es el aprovechamiento del mercado norteamericano por otros países, bueno, voy a cobrar una tasa universal de 10%, entre las cuales ciertamente el Perú está incluido entre los perjudicados, ¿no? Ahora bien, esta tasa del 10% es la tasa mínima universal.
porque otros países que han sido considerados por Estados Unidos como los, digamos, los principales beneficiarios o responsables, ¿no?, del déficit comercial norteamericano, han recibido tasas significativamente mayores. Y en este caso hay que decir de que esta política, esta ofensiva comercial parece que no ha distinguido entre amigos o enemigos, ¿no?, entre aliados y oponentes, porque en realidad se ha aplicado casi de una manera indiscriminada, incluyendo a países como Japón, Taiwán, ¿no?, Corea del Sur, la misma Unión Europea, que han sido aliados tradicionales de Estados Unidos, no solamente en el campo económico, sino también en el campo político y militar, ¿no? Pero aquí el principal, digamos, objetivo de esta ofensiva comercial es evidentemente China. ¿Qué es lo que sucede en el caso de China? Para decirlo en pocas palabras, ¿no? Estados Unidos, ¿no?, hace unos 30 años atrás, dentro de su, digamos, dentro de su política, dentro de su estrategia de integración económica y política global, ¿no?, favoreció la incorporación de China, ¿no?, dentro de los circuitos comerciales, económicos mundiales, ¿no? Y eso tuvo su máxima expresión, ¿no?, en la entrada de China dentro de la Organización Mundial del Comercio, justamente con la venia, con el visto bueno de Estados Unidos. En ese contexto, ¿no?, ese fue un factor clave que contribuyó al crecimiento, ¿no?, acelerado de China, ¿no?, de las industrias chinas, convirtiéndose en la suerte de fábrica del mundo, ¿no?, y su ascensión, ¿no?, en términos económicos, ¿no? El tema es que la ascensión de China en los últimos 20 años, ¿no?, poco a poco ha ido igualándose en muchas áreas críticas con la de Estados Unidos, y es evidente que en este momento ya hay una preocupación, ¿no?, clara respecto a la pérdida de supremacía, de hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Y una competencia directa con lo que podría decirse, pues, un Frankenstein, ¿no?, gigantesco que generó Estados Unidos mismo y que ahora es un contrincante claro, no solamente en el campo de la geoeconomía, sino también en el campo de la geopolítica, ¿no? Entonces, ciertamente, ¿no?, si bien las medidas de Trump son aplicadas, ¿no?, con un carácter indiscriminado, digamos que el objetivo principal y al que más, digamos, se le está atacando en ese sentido, ¿no?, es a China. Ahora bien, estas medidas que ha anunciado Trump en el tema comercial, evidentemente no han tenido un efecto, digamos, inocuo, no han sido inocuas, ciertamente han generado un caos, han generado un shock a nivel global, ¿no? Y los agentes económicos, los distintos sectores productivos, ¿no?, la banca, la finanza, los inversionistas, naturalmente han reaccionado, ¿no?, frente a una situación extrema de crisis, ¿no?, de una manera evidentemente negativa, ¿no? Al anuncio, ¿no?, de Trump por parte de este shock, ¿no?, del comercio internacional, lo que se ha dado ha sido una caída masiva de las bolsas internacionales, ¿no? Los inversionistas frente a esta situación prevén, ¿no?, una contracción económica. Ya se habla de que Estados Unidos estaría entrando en un proceso de recesión y ya se está hablando de que los resultados que presentarían, ¿no?, el FMI próximamente también ya señalarían de que habría una recesión global, ¿no? Entonces, frente a eso, evidentemente, no, los inversionistas, los circuitos financieros, los circuitos empresariales y productivos están reaccionando, ¿no?, con una combinación de tirada, ¿no?, y búsqueda de mecanismos más seguros, de inversiones más seguras, ¿no? Se habla de que se estarían abandonando, ¿no?, digamos, los activos en moneda norteamericana, se habla de que los papeles de la deuda norteamericana, que eran, ¿no?, de alguna manera como una suerte de activo seguro, de un activo financiero seguro para los inversionistas, ¿no?, han caído considerablemente en los últimos días frente a la preocupación de que eventualmente no haya capacidad para Estados Unidos para poder responder a sus obligaciones financieras, y por el contrario se está buscando decurrir, ¿no?, activos que tengan un poco más de seguridad, particularmente el oro, cuyo precio se ha disparado en los últimos tiempos. Vamos a ir más a ver nuevamente lo que eso implica para nuestro país y la lectura que debería hacerse de lo que implica el aumento del precio del oro, ¿no? Pero evidentemente, pues aquí la respuesta, ¿no?, por parte de los inversionistas, por parte de los grandes poderes económicos y financieros ha sido ciertamente negativa, radicalmente negativa frente a los anuncios de Donald Trump, ¿no? Frente a esto, obviamente, en este tire y afloja,
digamos que de momento, y hay que recalcar que de momento, ¿no? El gobierno de Trump aparentemente habría, más que dado marcha atrás, habría suspendido de momento, habría el avance en su política de ofensiva comercial. Ha señalado Donald Trump una pausa de 3 meses, ¿no? En la aplicación de los aranceles, ¿no? Que va a entrar en un proceso de negociación con las distintas partes afectadas para ver si se avienen a las condiciones que el gobierno de Estados Unidos demanda, ¿no? Para poder retirarlo o disminuir los aranceles y que, bueno, mientras tanto los aranceles no quedan suspendidos. Esta noticia obviamente ha sido en general recibida con alivio y eso se ha reflejado, por ejemplo, en el rebote, ¿no? De las bolsas internacionales que volvieron, que se elevaron el día de ayer, pero entiendo que hoy día nuevamente han vuelto a caer, y eso se debe a distintos factores que hay que tomar en consideración. Primero, este es un alivio pasajero. Seguramente ustedes recordarán en las noticias de las semanas, meses anteriores, que una característica de esta política, ¿no? O en general de las políticas que viene desarrollando el gobierno de Donald Trump, es lo inestable y volátil que son. Solamente en el tema de la política comercial, ustedes recordarán que hubieron episodios donde le pongo aranceles a Colombia, se los quito, le pongo aranceles a México, se los quito, le pongo a China, se los quito, a Europa. Entonces, es un tira y afloja, un avanza y retrocede que genera un caos en donde ya los agentes económicos, ¿no? Y financieros a nivel global ya no saben qué pensar. Y en esa situación, ¿no? De incertidumbre, en realidad lo que terminas haciendo es incubando una crisis, ¿no? Una crisis por negatividad, en donde comienzan a contraerse, retraerse, ¿no? Las cadenas comerciales, los circuitos financieros, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar y todo el mundo busca cubrirse. Entonces se convierte en una suerte de profecía autocumplida en donde todos dan un paso hacia atrás y entonces la economía global se cae automáticamente. Entonces, hay que tener en cuenta entonces que esta pausa de 90 días no garantiza nada. Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Si dentro de 90 días nuevamente se volverán a imponer esos aranceles, si volverán a crecer, si se retirarán, y ni siquiera tenemos claro si serán 90 días. De repente de aquí a 45 días, 30 días, una semana, resulta de que no, pues ya el plazo no se cumple y nuevamente cambian las reglas de juego. Entonces, es un primer punto que hay que tener en consideración. Segundo punto, Estados Unidos sigue decidiendo unilateralmente y esto implica una situación de dependencia y vulnerabilidad, ¿no? Para los demás países, los demás bloques económicos, en la medida en que todavía no se ha establecido un sistema de diálogo y negociación adecuado. Y los sistemas de negociación y diálogo que existían previamente volaron por los aires porque, como ya se han señalado, todos estos anuncios de aranceles, ¿no? De aplicación de aranceles y otro tipo de medidas comerciales fueron anunciados por Estados Unidos, ¿no? Básicamente sin consulta previa a sus contrapartes. Y eso es ciertamente importante señalarlo porque en este momento cabe preguntarse cuál es la condición que tiene el TLC del Perú con Estados Unidos. Es decir, los anuncios de la aplicación de aranceles a los productos peruanos no fueron consultados en el marco del TLC. Entonces uno se pregunta, ¿qué sucedió? Entonces ya el TLC ha sido cancelado, no vale, está suspendido, y lo mismo es válido para las docenas de TLC que Estados Unidos tiene firmados con países alrededor del mundo. Entonces aquí hay una crisis de la gobernanza y una incertidumbre extrema. Pero además hay un punto adicional que tener en cuenta. Que se hayan suspendido los aranceles, ¿no? Para los países más perjudicados no quiere decir que se haya abandonado el arancel del 10% mínimo, que afecta al Perú. En otras palabras, hasta donde entiendo, y aquí recalco el tema de hasta donde entiendo, porque en este contexto la verdad es que no queda claro exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Ese arancel del 10% todavía se le sigue aplicando al Perú y a docenas de pequeños países, ¿no? Países en vías de desarrollo. Entonces, para nosotros no hay alivio. Habrá alivio, ¿no? Habrá alivio para la Unión Europea, habrá alivio para Japón, habrá alivio para Taiwán, ¿no? Que iban a pagar en principio unos aranceles mayores y que ahora tienen la opción de negociar. Pero en el caso del Perú, tenemos 10%, entiendo, al igual que todos los demás países. Entonces, no hay ningún alivio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas noticias engañosas. Y lo digo porque como vamos a ver más adelante en esta clase de contextos, nunca falta la visión que busca ver el lado positivo a todo. Entonces,
no hay una voluntad por parte de muchas autoridades, ¿no?, de reconocer los aspectos negativos, sino de tratar de decir, bueno, pero qué suerte que solamente nos aplicaron 10%, y mira qué suerte que ahora lo han suspendido y vamos a ir a una negociación, cuando en realidad no es que no lo hayan suspendido, nos han aplicado un 10% que igual es un 10% que duele, que a otros países les hayan aplicado más, o que al resto del mundo también le hayan aplicado 10%, bueno, como dice el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos, y parece que en el Perú somos bastante tontos en temas comerciales, pero bueno. Pero además hay que tener en cuenta, ¿no?, que el hecho de que Estados Unidos haya suspendido la aplicación de aranceles, ¿no?, en general, tiene algunos casos excepcionales. Y el caso excepcional más importante es el de China, porque finalmente, ¿no?, esta campaña, esta ofensiva comercial de Estados Unidos, más allá de que ha afectado a todo el globo, está centrada fundamentalmente en China. Y aquí estamos yendo claramente a un esquema de profundización, aceleración y polarización de un conflicto que esperemos que se quede solamente en lo comercial, porque la historia nos enseña que cuando estos conflictos comerciales lamentablemente muchas veces terminan decantándose o desembocándose en conflictos abiertos ya de otra naturaleza, que ojalá no suceda. Lo cierto es que Estados Unidos, ¿no?, a China aplicó particularmente tarifas, ¿no?, elevadas, ¿no?, y lejos de buscar ahí un arreglo, una pausa, no, no ha habido capacidad por ambos lados para llegar a una suerte de entendimiento de negociación. Entonces hemos entrado en una práctica de ver, básicamente, como quien dice, quién es más gallito, entonces yo te subo 10%, ya, entonces yo también te contesto y te subo 10%, y entonces yo te subo 30%, y yo te subo 40%. La última vez que chequé ayer estaba en 145% cada uno, que entiendo que hoy día creo que incluso ya han vuelto a subirlo nuevamente. Entonces ya aquí entran otros factores que ya van más allá de la racionalidad económica y que ya tienen más que ver con, ¿no?, el tema de la imagen, el prestigio, ¿no?, factores subjetivos, ¿no?, ya digamos cuestiones emocionales, culturales, elementos geopolíticos y otros que se mezclan, que hacen una situación realmente extremadamente compleja, porque más allá de todo hay que recordar que China y Estados Unidos son las dos principales potencias, ¿no?, las dos megapotencias a nivel mundial, no solamente en lo económico, sino en lo político. Y en ese sentido, cualquier enfrentamiento que se dé entre ellos, ya sea en el plano económico, político, militar, inevitablemente va a terminar afectando a otros países y al mundo en general, incluyendo al Perú. Entonces, como decía, como dice esa frase famosa, ¿no? Ningún hombre es una isla, ningún país es una isla en realidad. Lo que suceda en este conflicto, ¿no?, que se está estableciendo entre Estados Unidos y China, inevitablemente nos va a afectar, por múltiples motivos que vamos a ver más adelante. Carlos, ¿cómo vamos de tiempo? Carlos, disculpa, ¿cómo vamos de tiempo? Estaba apagado mi micrófono. Vamos con unos 20 minutos. A ver, Ya, perfecto. ¿ya? Entonces, como ya señalaba, ¿no?, China, a diferencia de otros países, no ha buscado, digamos, un entendimiento, no, una negociación con Estados Unidos, sino que sencillamente también ha ido a una política de choque. Y es claro de que eso se debe a que, como ya he mencionado, la principal pugna en términos económicos y comerciales que tiene Estados Unidos es con China. El crecimiento de China, hay que señalarlo, en los últimos 20, 30 años, ¿no?, tuvo ciertamente elementos muy positivos, ¿no?, a nivel global, pero también tuvo algunos elementos negativos, ¿no?, incluido uno de ellos que fue la depredación de las industrias, ¿no?, de múltiples países alrededor del mundo, ¿no?, debido a las prácticas, ¿no?, a las prácticas de las empresas chinas, ¿no?, que en muchos aspectos no se ciñeron a las reglas y a las normas que deberían de respetarse, utilizando prácticas depredatorias, tirando los precios abajo, contando con generosos subsidios por parte del Estado chino y así por el estilo. En el caso del Perú, bueno, ciertamente pues la experiencia de Gamarra y de otros centros productivos en el Perú que fueron devastados por una competencia desleal, bueno, ese fenómeno también se repitió en Estados Unidos con determinados sectores de la producción norteamericana que nuevamente también fueron afectados y dañados por la competencia china. Entonces, esto construyó una suerte de, ¿no?,
una suerte de creciente resentimiento entre amplios sectores de la población en Estados Unidos que vieron pérdida de empleo, de sus estándares de vida, de sus niveles de ingresos, y estos sectores son ciertamente los que han impulsado la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ¿no? Al frente, digamos, de una plataforma ciertamente aislacionista, ¿no? Supremacista, ¿no? Y revanchista en lo económico y en lo comercial, ¿no? Entonces, esto es uno de los factores que ciertamente explican, ¿no? Estas abruptas, ¿no? Modificaciones, estos quiebres que se han dado a las políticas, ¿no? Económicas y comerciales de Estados Unidos con el resto del mundo. ¿Okay? Vamos avanzando. El hecho es que todo esto, ¿no? Genera un panorama muy, muy complicado para el 2025, ¿no? Este es el índice de incertidumbre de la política económica global, ¿no? Que es publicado por KPMG a nivel internacional, y ustedes pueden ver cómo, ¿no? En los últimos, ¿no? 30 años, fundamentalmente han habido dos momentos de quiebre extremo, ¿no? De la confianza de los empresarios, ¿no? Autoridades, gobernantes, ¿no? Inversionistas respecto a la marcha de la economía global. El primer momento fue a inicios del 2020, evidentemente, ¿no? En el contexto de la pandemia del COVID-19 que paralizó al mundo, los inversionistas, el sector financiero, los ministros de economía, realmente nadie tenía claro qué era lo que pasaba. Estábamos en un escenario ciertamente apocalíptico, entonces el índice de incertidumbre se disparó, nadie tenía idea qué era lo que iba a suceder. Movámonos a comienzos del 2025 y lo que tenemos es que el pico de incertidumbre que se ha generado artificialmente, y aquí hablo del tema artificial porque no es resultado del desastre de una pandemia, de un terremoto, de una hambruna, sino que es resultado fundamentalmente de las decisiones deliberadas de un gobierno, ¿no? El de Estados Unidos, ha generado a nivel global una incertidumbre extrema que ya está alcanzando, sobrepasando los niveles de la pandemia. Y recordemos, ¿no? Lo que pasó en el 2020 con la economía global que se contrajo de una manera extrema en el contexto de la pandemia. Solamente en el Perú ese año, ¿no? Obviamente por el fenómeno ¿no? Del aislamiento social y otros, ¿no? La economía se contrajo en 13%, si mal no recuerdo. No. Evidentemente ahora la situación ha cambiado, pero sí es cierto de que para este 2025 ya estamos perfilándonos en un escenario donde nuevamente habrá un estancamiento y muy probablemente una contracción de la economía. Al menos desde la lectura de los agentes económicos, como lo muestra este índice, estamos ya en una situación de crisis global extrema, ¿no? Y esto es importante señalarlo por lo que implica para el Perú, nos está afectando desde múltiples, ¿no? Canales, ¿no? Pero fundamentalmente nos está, ¿no? Afectando desde el campo comercial. Hay una enorme incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar en términos del comercio internacional, nuestras exportaciones a Estados Unidos o a otros bloques importantes que ahora están en crisis, pero de momento, ¿no? La noticia positiva, entre comillas, que se plantea es que el precio del oro se ha disparado y está en niveles de máximos históricos. Y de hecho esto a comienzos de año fue celebrado por el actual ministro de Economía, que en declaraciones en las cuales él anunciaba de que él consideraba de que este iba a ser un muy buen año para la economía peruana, que íbamos a crecer 4%, ¿no? Señalaba que uno de los factores que iba a favorecer este crecimiento era justamente el excelente desempeño del sector minero gracias a los elevados precios internacionales. En ese sentido, ciertamente hay algo de verdad en lo que señalaba en ese momento el señor ministro, ¿no? Que efectivamente un alza en los precios internacionales de los minerales, particularmente el oro, ¿no? Beneficia al Perú, ¿no? Siendo nosotros un país productor de oro, implica mayor valor de las exportaciones, crecimiento de las exportaciones mineras, ¿no? Mayores ingresos para las empresas mineras, mayor pago de impuestos, mayor contribución al PBI. Todo eso es indudable, innegable. Sin embargo, también esa lectura hay que señalarlo, no es otra cosa más que mirar, ¿no? Mirar el árbol y no mirar el bosque. Porque este crecimiento que es presentado como tan positivo, ¿no? En el precio del oro, no es debido a que haya un aumento de la demanda internacional porque, ¿no? Crece la economía, crece la demanda de oro para fines industriales, crecen los estándares de vida de la población, ¿no? Y por lo tanto consumen más oro y joyería y otros, entonces en realidad es un crecimiento, ¿no?
que no es aislado, sino que acompaña un proceso de crecimiento y de auge global como fue en episodios pasados. No, esta vez el principal factor por el cual el precio del oro se está incrementando es el temor, es la incertidumbre. El oro, como ustedes saben sin duda, históricamente ha sido el mecanismo, ¿no? O el último, ¿no? El último elemento o reserva de valor en situaciones de crisis. Es decir, es el último activo que pierde valor. Pueden perder valor tus acciones, la criptomoneda, el sol peruano, de repente hay un caso extremo los dólares, pero el oro, históricamente, y estamos hablando desde los inicios de la humanidad, ha sido siempre aquel elemento que hasta lo último ha conservado valor. Por lo tanto, el oro es la reserva del valor por excelencia y en situaciones de crisis extremas es hacia donde se retiran los inversionistas. Es decir, aquellos inversionistas que salen de los mercados financieros, que salen de las bolsas, que salen de las inversiones en países en vías de desarrollo, emergente, economías emergentes como el Perú, ¿dónde van? Voy a donde estoy seguro de que en última instancia esto va a mantener valor. Y por eso es que el precio del oro se ha disparado, porque no solamente los inversionistas privados, los bancos centrales, es decir, los bancos centrales en todo el mundo están comprando cada vez más oro justamente para cubrirse frente a una situación de crisis. Por eso es que esa lectura de que qué fantástico para el Perú, qué bien que el precio del oro se esté disparando, sí, en lo inmediato, ¿no? Efectivamente, es positivo para el sector minero peruano, qué duda cabe. Pero hay que leer que esto se está dando contra un contexto de una crisis internacional, de una recesión que igual nos va a golpear. Entonces, por un lado, sí, puede ser que estemos ganando, pero por otro lado, también puede ser que estemos perdiendo. ¿Okay? Y que estamos perdiendo, podríamos estar perdiendo, te lo muestra el comportamiento de otros minerales que son claves para el Perú, de otros productos de exportación que son claves. El sector minero peruano es polimetálico, tiene una riqueza, ¿no? Enorme de distintos minerales de todo tipo, ¿no? Pero hay dos que son las columnas vertebrales del sistema minero peruano. El oro, como ya vimos, y el otro es el cobre. Y el cobre más bien se ha estado comportando al contrario que el oro. Se ha venido abajo el precio, que estaba en niveles elevados históricamente. En los últimos tiempos se ha venido abajo justamente como resultado de esta incertidumbre extrema que existe sobre la marcha de la economía mundial. En un contexto en el cual no queda claro qué es lo que va a pasar con las exportaciones, con la producción, con el crecimiento, la demanda por minerales, por metales que son básicos para la producción industrial, como es el caso del cobre que se utiliza para los automóviles, la maquinaria, los alambres, los cables y otros, se ha reducido dramáticamente porque todas las grandes empresas, las grandes industrias están reduciendo sus contratos de provisión de insumos porque no saben cuál es el ritmo al que van a seguir operando. Si yo soy un gran fabricante de automóviles en China y de repente ya no sé si voy a poder vender siquiera un auto en el futuro en Estados Unidos, entonces ya no necesito el volumen de cobre que requería previamente, entonces corto mis contratos de cobre. Lo mismo en el caso, ¿no? De aquellos que fabrican baterías. Si yo ya no sé qué es lo que va a pasar con el mercado, ¿para qué voy a seguir comprando cobre que de repente no voy a poder utilizar? Entonces, el precio internacional del cobre está cayendo y por ese lado, efectivamente, pues el Perú termina siendo afectado. Entonces, hay que tener cuidado nuevamente, recalco este tema, ¿no? A nadie le gustan las malas noticias, a nadie le gusta ser el que siempre dé las malas noticias, pero siempre es preocupante cómo en el Perú, ¿no? Nuestras autoridades, ¿no? Siempre buscan ponerse los lentes color de rosa y tratar de ver lo bueno, ¿no? Con razón o sin razón, en una suerte de optimismo que muchas veces no es justificado. En este escenario, un tercer elemento que a mí me gustaría llamar la atención es el precio del petróleo. Este es un elemento que en principio beneficia claramente al Perú. El Perú es un país importador neto de petróleo, ¿no? Importamos creo que como 180,000 barriles de petróleo al día, si mal no me equivoco, ¿no? Entonces, una caída en el precio del petróleo, el precio internacional, ciertamente nos beneficia. Y cuando vamos, ¿no? Al grifo a llenar el tanque, vemos que efectivamente el precio del petróleo está en estos momentos, la gasolina está a 14, 15 soles, cuando hace un año, 2 años estaba a 20, 24, 25 soles. Entonces,
ciertamente eso es beneficioso para nosotros porque la gasolina es un componente clave en el costo de la enorme mayoría de bienes y servicios. El tema del transporte, el tema de la producción, el transporte público, el transporte privado, etcétera. Sin duda, una caída en el precio internacional del petróleo nos conviene. Pero nuevamente, más allá del árbol hay que ver el bosque. ¿Por qué está cayendo el precio internacional del petróleo? Está cayendo el precio internacional del petróleo como resultado de esta crisis comercial global que ha generado Estados Unidos. Hay una enorme preocupación respecto a lo que va a pasar si de repente habrá nuevas medidas de represalias, prohibiciones de venta de petróleo a China, de repente prohibiciones de venta de petróleo de Venezuela o de Irán, etcétera, ¿no? ¿Qué pasará con las industrias que requieren petróleo si sus niveles de producción disminuyen? Entonces está cayendo el precio del petróleo. Entonces, esta caída, que en principio no es beneficiosa para el Perú, hay que verla contra lo que es realmente un trasfondo muy negativo que nos está afectando. ¿Okay? Ahora bien, el Perú, como ya he señalado, ¿no? Ha sido afectado, ¿no? Por este 10% de arancel universal que se aplica a los pequeños países. Y seguramente ustedes han visto en las noticias, ¿no? Que las autoridades y los grandes gremios han salido a celebrar porque, uy, menos mal, es solamente 10%, eso lo podemos manejar, qué suerte, vamos Perú, nadie nos detiene, y mira qué gran oportunidad, porque a nosotros nos pusieron 10%, mientras que a los vecinos les pusieron 20%, 30%, ¿no? Qué buena suerte. Bueno, nuevamente ese optimismo inveterado, ¿no? Hay que decir, por otro lado, hay que señalarlo, de que la política de Trump ciertamente no distingue entre amigos y enemigos, y hay muchas anécdotas para contar. Un ejemplo muy, digamos, simpático, entre comillas, en estas circunstancias es el caso de la Argentina y Javier Milei, ¿no? Que se ha jactado en los últimos meses, en los últimos tiempos, de que tener una relación privilegiada con Estados Unidos y la motosierra, y que soy amigo de Trump y de Elon Musk, etcétera. Bueno, a la Argentina de Milei le clavaron también 10% de tarifa, igual que al Perú, ¿no? Igual que a la Colombia de Petro, ¿no? Igual que a México, igual que al Brasil de Lula, ¿no? Igual que a Chile, etcétera. En otras palabras, mucho se habla de que la identidad ideológica y que somos amigos, que somos aliados. Bueno, un presidente peruano hace mucho tiempo dijo una frase que fue muy controversial, pero que era realista. En política no hay que ser ingenuos. Sobre eso yo agregaría que efectivamente en política no hay que ser ingenuos y en economía tampoco hay que ser ingenuos. Y ciertamente la idea de que alguien aquí va a tener tratamiento preferencial por su linda cara o porque cómo nos quieren o que porque viva el ceviche y Machu Picchu, la verdad es que francamente es pecar de optimista. Y eso se comprueba cuando se ve en realidad por qué al Perú se le aplica una tarifa del 10%. El argumento del gobierno de Estados Unidos para establecer una tarifa del 10%, ¿no? Es que es para compensar a la economía norteamericana por el déficit comercial que se genera debido al comercio entre estos países. ¿A qué se refiere con esto? El argumento que utiliza el gobierno de Donald Trump es este. Nosotros compramos al Perú y nosotros le vendemos al Perú, pero lo que le compramos al Perú es mucho más de lo que le vendemos al Perú. Por lo tanto, nuestra balanza comercial es negativa. Estamos perdiendo dinero frente al Perú. Más es la plata que sale de Estados Unidos al Perú que la plata que entra de Perú a Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que compensarlo. Por lo tanto, aquí toma tus 10% de tarifa para que estemos iguales. El problema es que ese argumento no se condice con la realidad. Aquí ustedes pueden ver en este cuadro cómo ha evolucionado el comercio entre el Perú y el Estados Unidos. Y lo que constatamos, y estos son datos oficiales de la SUNAT y de COMEX, es que lejos de ser desfavorable para Estados Unidos, el comercio entre el Perú y Estados Unidos es extremadamente favorable para ellos. La barra azul es lo que el Perú le vende a Estados Unidos. La barra verde es lo que el Perú le compra a Estados Unidos. Y ustedes pueden ver que en todos los años, lo que nosotros le compramos a Estados Unidos es mucho mayor de lo que le vendemos. Nosotros somos un buen mercado para Estados Unidos. Sí, le vendemos cobre y le vendemos los arándanos y le vendemos las famosas uvas y le vendemos café, un poco de café y esto otro.
pero nosotros le compramos una cantidad de productos a Estados Unidos. Le compramos computador, le compramos equipos, le compramos alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que Estados Unidos haya estado perdiendo con nosotros. Ahí ustedes pueden ver la línea roja, que es el saldo positivo para Estados Unidos del comercio en los últimos años. Ustedes pueden ver 4.000 millones, 2.000 millones, 5.000 millones, etcétera. Todos estos años han sido positivos para Estados Unidos. Entonces, no tiene sentido que se nos aplique un 10% si supuestamente es para compensarle de las pérdidas. Al contrario, ellos ganan, pero igual unilateralmente, arbitrariamente, injustamente se nos ha aplicado este 10%. ¿Okay? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta cuando se ve el argumento que algunos sectores que tratan de defender la razón de la inflación dicen, pero bueno, es que no ha sido tan malo y mira que, no, igual, así sea un 5%, así sea un 1%, es una situación de injusticia para el Perú, para la economía del Perú. Pero más aún, ya gran parte del comercio entre Estados Unidos y el Perú está liberalizado desde hace 15, 20 años debido al Tratado de Libre Comercio que existe. Datos oficiales, ¿no? Publicados por las autoridades peruanas señalan que el 98% del comercio entre Perú y Estados Unidos paga 0% de arancel, 0% de tarifas. Y aquel pequeño margen, ¿no? Ese 2% que todavía paga tarifas, que son algunos productos específicos, pagan tarifas del 2,3% en promedio, mínimas. Y sin embargo se nos quiere ahora aplicar un 10% porque supuestamente la economía peruana se está aprovechando de la economía norteamericana. Entonces, nuevamente creo que ese es un dato que hay que constatar y tener bien en claro, que señala que todo este tema, ¿no?, de una supuesta pérdida frente a de Estados Unidos frente al Perú y a otros países, de este perjuicio económico, comercial, la verdad es que no se sostiene en los hechos. La data no te señala eso. Aquí ustedes Armando, pueden ver, por ejemplo, qué es lo que nosotros exportamos del Perú a los Estados Unidos. Los Armando, famosos arándanos, la uva, Armando, algo de prendas de vestir, en donde competimos contra, no contra Estados Unidos, sino contra productos que vienen de Asia, ¿no? China, Vietnam, Bangladesh, etcétera. Entonces, nuevamente, lo que nosotros exportamos a Estados Unidos no afecta a la industria norteamericana. Nosotros no exportamos autos, nosotros no exportamos computadoras, nosotros no exportamos, no exportamos maquinaria. Nosotros lo que le exportamos a Estados Unidos es cobre, que su industria necesita. Nosotros le exportamos frutas, arándanos, le exportamos prendas de vestir. No estamos compitiendo para ellos. Somos muy pequeños y los productos que nosotros exportamos, lejos de competir, complementan a la economía norteamericana y sin embargo se nos ha clavado este 10%, al igual que a otros países. Y es un 10% ciego, hay que decirlo bien claro. Ni siquiera es que hayan decidido, bueno, al Perú específicamente, no, ha sido simplemente una tabla del 10% que se ha aplicado, ¿no? Como tabla rasa sin diferenciar. Y como ya se señaló, lo mismo le cayó 10% al Brasil de Lula, que a la Argentina de Milei, que al México de Claudia Sheinbaum, a la Colombia de Petro, al Chile de Boric y al Perú 10% siempre. Entonces, ni siquiera para eso podemos decir que tenemos un tratamiento diferenciado privilegiado. Somos parte, para decirlo de alguna manera, somos parte de la multitud. Somos parte de la comparsa en este juego geopolítico y geoeconómico global. Armando, Sí, dime, sí, para ir cerrando unos 5 minutos más para ir cerrando. ya, perfecto, Esta 5 minutos. parte y después hacer las preguntas y Perfecto. Entonces, para ir cerrando y esto, hay que señalar que estamos en una situación muy complicada y muy vulnerable por múltiples razones como resultado de este conflicto comercial abierto entre China y Estados Unidos y entre Estados Unidos y otros grandes bloques comerciales como la Unión Europea. En ese sentido, ¿no?, hay que señalar que así no queramos, ya estamos metidos en el pleito por múltiples razones. Una de ellas es que China y Estados Unidos son nuestros dos principales socios comerciales. Y si a los aranceles, y así que tenemos que tener en cuenta no solamente los aranceles que Estados Unidos nos va a aplicar sobre nuestras exportaciones, sino además tenemos que tener en cuenta el impacto indirecto que vamos a sentir por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Un ejemplo muy claro es el tema del cobre. El Perú es un gran productor de cobre, o mejor dicho, de mineral de cobre. Nos hemos especializado en los últimos 20 años en exportar piedras.
Y esas piedras, ¿a dónde van? Van a China, en donde esas piedras que contienen mineral de cobre son transformadas en cobre, es decir, en planchas, alambrón, ¿no? Baterías y otros, que luego son exportadas como productos terminados a los mercados del mundo, incluido Estados Unidos. ¿Qué sucede? Estos productos de la industria metalúrgica, ¿no? Siderúrgica, China, compiten con la industria siderúrgica metalúrgica norteamericana. Y entonces, obviamente, han sido un blanco preferido de todas estas sanciones que se están aplicando por parte de Estados Unidos contra China y viceversa. ¿Qué va a pasar cuando el sector, ¿no? metalúrgico de China entre en crisis porque se le cerró el mercado norteamericano? Que eso nos guste o no nos guste, nos va a terminar afectando también, porque ciertamente el sector minero cuprífero en el Perú está dominado por empresas chinas. Tenemos Toromocho, tenemos Las Bambas, ¿no? Tenemos Marcona, ¿no? Marcona, ¿no? Que también es de la Chogan. Entonces, ciertamente, una crisis, ¿no? del sector minero metalúrgico chino debido a las sanciones estadounidenses nos va a golpear. La demanda de China por nuestras piedras, ¿no? por nuestro mineral de cobre, probablemente se va a contraer dramáticamente y eso va a tener consecuencias, ¿no? severas para la economía nacional. Entonces, como dice la expresión, cuando se pelean los tiburones, las anchovetas mueren aplastadas, mueren en medio. Y lamentablemente el Perú en ese sentido es bien anchoveta. Si además de eso agregamos que otros bloques que están siendo afectados, como la Unión Europea o Canadá, que era un país aliado, literalmente hermano de Estados Unidos, y ahora hay un quiebre entre las relaciones no solamente económicas, sino además políticas e incluso culturales, ¿no? ¿Qué es lo que irá a pasar? Ellos son nuestros principales socios comerciales, por lo tanto, una crisis, una desaceleración económica, una recesión en esos países nos va a golpear por el lado de la demanda por nuestros productos. Así que, bien complicado que podamos zafar de una crisis global. Y en ese sentido, pues hay que tener cuidado, como ya he señalado, para cerrar esta parte, ¿no? Del exceso de optimismo. Está bien ser optimistas, está bien tratar de ver, ¿no? unas situaciones complicadas, ¿no? Tratando de ver el lado más optimista de cómo ver los problemas, pero ciertamente el optimismo sin una base, el optimismo no trasnochado nunca es conveniente, ¿ok? Entonces, claro, nuestras autoridades han tratado de decir de que miren, qué bien, y ahora vamos a negociar, y como todo el mundo, hay como 75 países supuestamente, de acuerdo a los anuncios de Trump, de que van a que quieren negociar. Habrá que ver si es que al Perú le darán la atención necesaria, ¿no? En ese sentido, y se habla de que es una apertura muy importante, pero como ya señalé, no nos han retirado esa tarifa del 10%. Entonces yo no sé de qué alivio hablamos cuando decimos de que qué suerte de que Estados Unidos ha suspendido la aplicación de tarifas. No, suspendió las tarifas más elevadas para los principales países, pero la tasa básica del 10%, la tasa plana para todos los países pequeños, menos desarrollados, se mantiene. ¿Okay? Y eso ciertamente pues hay que señalarlo. O sea, no podemos ocultar la realidad. El presidente norteamericano anunció que dejará en el 10% los aranceles para todo el mundo, salvo para China. Entonces, no nos hemos salvado el 10%. ¿Okay? Y en ese sentido, pues, hay que entender que sí, nuestras autoridades económicas, no solamente tienen responsabilidades en el campo técnico, sino también en el campo político, y en ese sentido, pues, tienen que tratar de dar declaraciones que, bueno, busquen generar confianza, tranquilidad, no estabilizar la situación, es el cargo de ministro de Economía, más que un cargo, digamos, técnico, en realidad es un cargo político, hay que decirlo, ¿no? Pero hay límites. Y ciertamente, digamos, tratar de crear la ilusión de que todo está bien cuando la situación está bien complicada, la verdad es que no es una buena política. Creo que no es algo serio. Entonces, hay aquí que criticar las declaraciones del ministro de Economía, ¿no? Que a comienzos de este año señalaba de que el Perú iba a crecer 4% porque la situación, el panorama internacional era muy bueno y eso era lo que decía en enero. Y hoy en día, en abril, después de todo el zafarrancho y de barajuste que se ha creado, sigue insistiendo de que vamos a crecer 4%. Esta es una noticia que salió hace un par de días, esta misma semana, y donde se señala, pese al escenario internacional de incertidumbre, el MES resaltó que los indicadores son alentadores. En esa línea reafirmó su previsión de crecimiento que alcanzaría el 4%.
honestamente, me gustaría poder decir de que comparto la opinión del ministro, pero honestamente creo que no se ajusta a la verdad. Me parecería increíble que después de lo que está pasando y de las expectativas tan negativas de cómo el panorama internacional y nacional se ha ensombrecido de esa manera, todavía sigamos insistiendo en un 4%. Honestamente, eso me parece simplemente una declaración, un saludo a la bandera. Y la verdad, en este contexto, lo que necesitamos más bien es realismo, responsabilidad y madurez para encarar una situación de crisis. Pero además hay otros factores que hay que tener en cuenta, porque esto, y con esto ya quiero cerrar, que no solamente esta es una disputa en el campo comercial, esta es una disputa geopolítica que tiene múltiples elementos que yo me temo que en el Perú no se han tomado en cuenta y no se han considerado las consecuencias de lo que podría suceder y no tenemos planes de contingencia frente a esas situaciones. Un ejemplo bien concreto, el tema de Chancay. El puerto de Chancay, que fue inaugurado, ¿no? A finales del año pasado, entre bombos y platillos, y el pisco sour, y todos felices, y ahora el Perú se enganchó con la ruta de la seda, y ahora vamos a crecer, y nos vamos a convertir en una superpotencia, etcétera. Y a veces parece como que en este afán del triunfalismo, ¿no? Del triunfalismo, los peruanos somos un país hambriento de triunfos, nos negamos a ver la realidad y ver los elementos positivos, ciertamente, pero también los elementos que no son tan positivos o elementos que habría que tener cuidado y evaluar qué es lo que está pasando. Un primer detalle. Supuestamente Chancay es un proyecto privado, lo cual es falso, hay que decirlo. ¿Quién es el principal socio de Chancay? Es una empresa llamada Cosco Shipping Ports, ¿no? Que es una mega empresa internacional china dedicada al tema de navíos y puertos, ¿no? Es la cuarta más grande del mundo y es una empresa estatal, no es una empresa privada, es una empresa estatal. Entonces, esto hay que tenerlo bien claro. Chancay no es un proyecto privado que un empresario chino un buen día se levantó y decidió de que quería invertir en un puerto en Chancay para no ganar dinero. No, Chancay es una inversión estratégica del Estado chino. Es parte de su juego político para construir, ¿no? La ruta de la seda alrededor del mundo y que ciertamente es un elemento clave en su disputa por la supremacía económica con Estados Unidos. En otras palabras, sin querer queriendo como el Chavo, hemos terminado metidos en la primera línea de conflicto entre Estados Unidos y China. Y yo me pregunto si en algún momento alguien en el Estado peruano, alguna de nuestras autoridades ha considerado esas implicancias para el Perú en términos, ¿no? De seguridad estratégica, opciones de desarrollo, ¿no? Autonomía, independencia, soberanía nacional y otros elementos. Así que tengamos bien en claro, cuando estamos hablando del puerto de Chancay, estamos hablando de que al frente tenemos al Estado chino con todo lo que eso implica en términos de capacidad económica y capacidad de presión. Y del otro lado, al frente, tenemos a Estados Unidos, que también está mirando este proceso. Entonces, tengamos bien claro que estamos nosotros ya como una ficha importante dentro de este rompecabezas que nadie sabe para dónde va. Pero en donde hay que tener en cuenta que sin querer queriendo nos pueden llegar los golpes y puede que no estemos preparados. Un ejemplo bien concreto. Panamá es un país clave, evidentemente, en términos del comercio internacional por la presencia del Canal de Panamá. Y seguramente ustedes han visto todas las noticias que han salido en los últimos tiempos de el gobierno de Trump anunciando de que queremos de vuelta el Canal de Panamá, que nos lo devuelvan por las buenas o por las malas, haremos lo que sea necesario, el Canal de Panamá tiene que volver a ser norteamericano, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente estamos volviendo a 100 años atrás, a la época del gran gambote, es decir, de la política imperialista en donde yo decido porque yo puedo. Pero el tema es que Panamá es un punto clave en la ruta de la seda que está estableciendo China. Y Panamá ya formalmente anunció que se está retirando. ¿Y por qué se está retirando? Por la presión norteamericana. Simplemente porque la presión norteamericana ha sido, ¿te sales de la ruta de la seda, China? Sí o sí. Entonces yo simplemente hago una pregunta incómoda, una pregunta antipática. ¿Qué va a pasar en el Perú el día que Trump se despierte de mal humor, chequee el mapa mundi y vea de que en Sudamérica hay un país que se llama Perú y que en ese país llamado Perú hay un lugar llamado Chancay y que en ese lugar llamado Chancay
el gobierno chino, el Estado chino ha construido un megapuerto, una base estratégica con la cual, como lo dice en sus mismas declaraciones, ¿no? Busca consolidar y monopolizar toda la carga del Pacífico Sur y China y el resto del Asia. En otras palabras, convertir Shanghái, ¿no?, en un punto que va a ser clave para el monopolio en el transporte comercial que China pretende, convirtiendo toda la zona del Pacífico Sur literalmente en un mar controlado por China. Dejo la pregunta abierta. ¿Qué creen ustedes que va a hacer Estados Unidos en esas circunstancias? ¿Qué creen que es lo que va a pensar o decidir Trump? Entonces, ¿no? Nuevamente, ¿no? En esta clase de temas hay que tener cuidado. No se trata de ser negativos o negarnos, ¿no?, a las relaciones comerciales, internacionales con otros países, sea China, sea Estados Unidos, sea la Unión Europea, pero nuevamente reitero, en economía no se puede ser ingenuos y los peruanos estamos pecando de ingenuos. Nuevamente, como ya señalé, este es un año muy, muy complicado y me temo que los siguientes años también seguirán siendo muy complicados, no solamente en lo económico, sino también en lo político, en las relaciones internacionales, y me temo que en el Perú no tenemos planes de contingencias al respecto, ¿no? Se ha hablado mucho sobre esto, todas estas políticas, todo este paquete regulador, pero yo me pregunto qué es realmente lo que habrá ahí, porque si lo que estamos hablando es básicamente de grandes beneficios para los agroexportadores o para las zonas francas, para las famosas zonas francas, que la verdad es un proyecto extremadamente cuestionable, la verdad es que yo creo que allí nos están dando gato por liebre. Y simplemente cerrar diciendo que, como siempre, pues, como de algo hay que vivir, sino de la ilusión, el Perú continúa siendo, en teoría, un candidato para el OECD, con la esperanza de que algún día nos convertiremos en un país del primer mundo y que nos sentaremos a la mesa con todos los grandes países. Pero bueno, como quien dice, la esperanza es lo último que se pierde. Y con esto lo dejo ahí, agradeciéndonos la atención y bueno, vamos al diálogo. Gracias.